Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, acá estamos en el primer programa. Bueno, estamos hoy, vamos a situarnos en tiempo y espacio, lunes 4 de mayo, por si hay algún perdido que anda por ahí. En la radio Perspectivas, si no tienen la página web, se las vamos a recordar porque estamos saliendo en vivo por la radio en www.radioperspectivas.com.ar y por el canal KIRK, que yo sé que no lo tiene todo el mundo, pero háganse un canal, no sean malos, @malaslenguas. Después este programa lo van a poder ver por YouTube, en nuestro canal Las Malas Lenguas Andan Diciendo, con sus recortes, seguramente en diferido, para los que quieran vernos también, además de escucharnos. Y bueno, mi nombre es Analía Cocolo y mi compañero es Hernán Fernández. Te paso la palabra. Muy buenas noches. Dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores. Por eso estamos acá para al menos poder distender una horita de los lunes. ¿Cómo les va? Buenas noches, primer programa. Bueno, espero que estén del otro lado escuchando, que estén igual de nerviosos como nosotros, que se nos vea un poco fantasmales, pero bueno, esa es la idea también, ¿no? Vamos a tener 3 bloques, un poco les voy contando, como por ser el primer programa y no me quiero abrumar, que vamos a tener 3 bloques. Los 3 bloques van a ir rotando, la idea es, bueno, hoy yo voy a hablar de música, Hernán de literatura y al final vamos a hacer algún tipo de parodia, pero la idea es ir trocando los lugares y los roles en los distintos programas, con distintos temas, con distintas músicas y con distintas literaturas, un poco con un marco de actualidad, pero también trayendo un poco lo que somos nosotros. Yo soy licenciada en Letras y comunicadora. Yo soy escritor, tengo, libros publicados y uno por publicar, pero bueno, también queremos como salirnos un poquito de lo cotidiano del día lunes, que es cada vez más pesado, y bueno, un poco de buena onda, de humor, de, como dijo Ana, de letras, y vamos a ir rotando específicamente. Por ejemplo, hoy Ana va a hacer la columna de música, que ya van a ver, si estuvieron atentos al flyer se darán cuenta de quién va a hablar Ana, y yo voy a hacer la parte de literatura donde vamos a leer algo. Y el próximo programa vamos a hacer a la inversa. Yo voy a hacer la música y Anita va a hacer la literatura. Bueno, la idea es un poco, más allá de que somos los dos muy ansiosos, de tratar de no pisarnos y de ir acompañándonos mutuamente, porque, bueno, los dos conducimos, los dos tenemos mucho talento por mostrar, pero también muchas cosas para hablar, ¿no? La radio es un espacio de encuentro, pero también es la posibilidad de poder hablar de temas que por ahí no hablamos todo el tiempo y de hablar también de las cosas que nos pasan, ¿no? Y también, usar el humor, este último bloque que ya se van a dar cuenta, tengan paciencia, quédense. Vamos a usar elementos muy cotidianos, que seguramente ese tipo de personajes donde vamos a actuar también, nosotros los hemos visto en algún momento en cualquier lugar. Se van a dar cuenta. Vamos a ver cómo nos sale eso, chicos, ese experimento, ese Frankenstein que estamos creando. Pero bueno, yo estoy mirando el reloj porque tampoco me quiero extender, así que bueno, vamos a empezar un poco yendo a la primera columna, que es la columna del día de hoy en música, que vamos a hablar un poco de Rosalía, ¿no? Un poco de Rosalía, que es una cantante que hoy está muy en boga. Perdón, me estaba olvidando. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un agradecimiento. Agradecimientos. Perdón. No, las malas lenguas están hablando. Vamos a hacer un agradecimiento a Joaquín Martínez del Río, que él nos sugirió el nombre. Gracias, Joaquín. Exactamente, que él nos sugirió el nombre hace más de 1 año y medio, porque venimos trabajando en el programa hace más de 1 año y medio, y él nos tiró como la idea de, este título, Las Malas Lenguas Andan Diciendo, son ustedes. No sé si eso es bueno o malo, pero lo dijo. Gracias, Paco. Le quiero agradecer a Lauris, mi amiga de Córdoba, que hoy cumpleaños, a Alba y a mi papá, que creo que nos está escuchando, y quiero dedicarles un espacio enorme y un agradecimiento enorme a la gente del taller Rayuela, pistas, guiño, guiño, que bueno, después vamos a ver, se van a dar cuenta a quién vamos a estar leyendo. Pero Anita con la columna musical. Bueno, yo quiero agradecerle a los chicos de la radio, primero a Radio Perspectivas en sí, que nos dio el espacio, a Brian y a Juan Pablo que están atrás, que están operando y que están tratando de que esto salga lo mejor posible. Esta cosa tan extraña que empezamos a inaugurar, que es salir en vivo, sin vivo, es una cosa muy rara, pero salir en vivo por una radio que a mí me parece algo fascinante, que siempre me pareció un espacio hermoso que posibilita la imaginación, ¿no? Que te escuchen la voz,
pero que no te vean también está bueno. No siempre hay que ver al otro, también hay que dar un marco para la imaginación. Bueno, un poco ahora sí entrando en lo que es la columna nuestra, porque ya nos extendimos un poquito del tiempo, voy a hablar de Rosalía, voy a tratar de decirlo, pero bueno, lo voy a leer un poquito. ¿Por qué elijo a Rosalía? Bueno, a Rosalía la escuché todo este verano, me acompañó en distintos momentos de mi verano, sobre todo en las mañanas que iba a caminar, y la verdad que me atravesó su disco en muchos sentidos, y ahora les voy a contar por qué, pero un poco el raconto que voy a hacer de ella no va a ser tanto sobre el artista, sino tanto sobre el disco. Un disco que ha sido elogiado por todo el arco artístico musical, pero además por personalidades de la política y de un montón de espacios en donde no se deja de destacar que Lux, que significa luz en latín, es un disco que vino para transformar la música y lo espiritual, ¿no? Que es algo que uno a veces da por sentado, pero no hay que dar nada por sentado, y creo que Rosalía vino un poco a decirnos eso. Entonces, bueno, yo les voy a leer un poquito lo que preparé para hoy. A Rosalía yo no la descubrí como se descubren los artistas. La encontré en un momento particular de mi vida, y eso cambia todo. La primera vez que la escuché fue en una canción que decía: cuando yo me muera, te pido un encargo, que con tus trenzas, con tu pelo negro, me amarren las manos. La escuché en una serie que se llama Novia Gitana, al final de uno de los capítulos, y quedé impactada con su voz. Ahí ya había algo distinto en esa canción, una intensidad, una forma de decir el amor, que no era liviana, que no era cómoda, que no era superficial. Porque no hablaba de amor romántico, hablaba de algo más profundo, de un amor que ata, que pesa y que atraviesa. Y desde ese lugar algo quedó, o por lo menos algo quedó en mí, ¿no? Por eso cuando años después aparece Lux, no lo escucho como un disco más. Por lo menos yo no puedo escucharlo como un disco más. Lo escucho como la continuación de esa búsqueda. Pero hoy no quiero hablar de la Rosalía como una figura del pop. Tampoco quiero hablar del personaje ni del fenómeno. Quiero corrernos de eso, porque Lux no es solo un disco, es otra cosa. Rosalía contó que pasó 1 año y medio casi leyendo y escribiendo. Y ese dato no es menor, porque hoy en un mundo en el que estamos con toda la velocidad, no es un dato menor que una artista se tome 1 año y medio para escribir. En un momento donde todo es inmediato, donde todo se produce rápido, este disco aparece desde otro lugar, desde la pausa, desde la búsqueda, desde la necesidad de entender antes de decir, desde el mismo silencio incluso. Y en ese proceso aparece algo inesperado, una búsqueda espiritual. No religiosa en el sentido clásico, no ligada a una doctrina, sino a una espiritualidad más incómoda, más abierta y más contemporánea. Y ahí el disco empieza a abrirse, porque empiezan a aparecer referencias a mujeres de la historia, que atravesaron experiencias extremas, monjas místicas, pensadoras, mujeres que llevaron el cuerpo, el amor y la entrega al límite. No están ahí como una cita erudita, esas mujeres, están como un eco, como una forma de pensar algo que no es fácil de nombrar. Aparece Santa Teresa de Ávila, entre ellas, ¿no? Que habla del éxtasis como algo que atravesaba el cuerpo, que no se podía controlar, que mezclaba el dolor, el placer y la entrega. Pero aparecen otras figuras de distintas culturas que pensaban el amor como algo absoluto, la entrega como forma de conocimiento y el cuerpo como un lugar donde pasa algo más. Y si hay una figura que funciona como eco directo en este universo, es Hildegarda de Bingen. No sé si la conocen, pero ahora la van a conocer un poquito. Fue una monja alemana del siglo XII, pero no solo eso. Fue compositora, escritora, médica. Una mente completamente adelantada a la época, piensen, siglo XII, es una locura, ¿no? Y lo más interesante es cómo creaba. Ella decía que su música no venía de la razón, sino de sus visiones, ¿no? Algo muy parecido a Santa Teresa, pero distinto. De experiencias que la atravesaban, de algo que no podía controlar, y también decía que mientras le pasaba eso, ella en el momento en que lo veía y lo escuchaba, lo entendía, todo en el mismo momento. Y esa es la clave, ¿no? Porque ahí la creación deja de ser técnica y se vuelve experiencia.
Y dentro de ese mapa hay una canción que lleva todo al extremo, que se llama Berghain, que la vamos a escuchar al final. Y cuando uno escucha Berghain, aparece algo parecido a lo que describía Hildegard. No desde lo religioso, pero sí desde el trance, sí desde la repetición, desde el cuerpo llevado a otro estado. Después miren la performance en los awards que hace Rosalía con Björk y con la orquesta que hay detrás, y se van a dar cuenta de esto que yo estoy diciendo, ¿no? Que no es solamente cantar, sino que es entrar en trance, ¿no? Ese es un tema que realmente pone en trance todo esto que yo estoy diciendo. La canción trabaja sobre la fusión total, está cantada en alemán, en inglés y en español, ¿no? Su miedo es mi miedo, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre, ya no hay distancia, el otro deja de ser otro. Pero en esa fusión también hay pérdida, porque amar acá no es encontrarse, es desaparecer, dice Rosalía en una de las partes. La canción crece, se vuelve más intensa, más incómoda, aparece el exceso, aparece el límite, aparece el cuerpo llevado al extremo. Y en un momento aparece una idea, la intervención divina. Como si incluso ahí, en el lugar más físico, más sensorial, todavía hiciera falta algo más. Y ahí es donde todo se vuelve a conectar, porque lo que Hildegard llamaba visión, hoy puede aparecer como una experiencia sensorial. Cambia el lenguaje, pero no la intensidad. El disco también es incómodo, es un disco incómodo. Mezcla idiomas, mezcla sonidos, mezcla registros, hay partes suaves, hay partes violentas, y eso no es un error, es parte de la experiencia, ¿no? Después vienen los premios. Bueno, Lux fue reconocido a nivel global, el Brit Artista Internacional del Año, Odeon al Álbum del Año, reconocimiento como compositora en los AIUM recientemente. Número 1 en varios países, certificaciones, ranking, disco del año el año pasado y lo presentó en noviembre. Todo eso igual queda en un segundo plano, porque no es lo que realmente importa. Lo más interesante no es lo que ganó, es lo que generó o lo que no generó. Gente de distintas creencias, incluso gente que no se define como creyente, conectando con algo que no es siempre fácil de explicar. Quizás lo que Rosalía salió a buscar, esa búsqueda personal, algo propio, en ese camino encontró algo que no le pertenece solo a ella, ya nos pertenece a todos nosotros. Y esto también es algo interesante para sumar. Quiero darle la palabra a mi compañero en ese sentido. La verdad que el disco, que es maravilloso, Ana me lo presentó, como ella bien decía, en el verano. Lo que me llevó un poco a, después de escucharlo, que te deja como la piel de gallina por momentos, ¿no? Y esta experiencia que vas cambiando, como la Argentina, por todos los climas, ¿no? Que también lo decía Ana, me deja una primera... A ver, es difícil entender el arte, pero está bueno como lo que uno le va quedando, el signo que le va quedando, las señas que te va dejando. Lo primero es que ella logra el camino de la espiritualidad separándolo de la religión, porque nombra figuras de la religión, pero paradójicamente ella habla de su propio viaje, porque creo que, humildemente, esto es una opinión muy personal. La espiritualidad es un viaje absolutamente personal. Y también lleva algo mucho más universal, que a veces ni lo pensamos por la urgencia de la rutina, que es básicamente en qué creemos cuando creemos, en un momento de vulnerabilidad, de qué nos aferramos. Y creo que, bueno, eso es lo más universal que creemos, solo que nos está tapando la rutina, nos está tapando el trabajo, los dolores, el compañero de trabajo que no trabaja, distintas cuestiones que nos tapa la rutina, no llegar a fin de mes, bueno, un montón de cosas que nos tapa lo esencial. ¿De qué nos aferramos cuando nos aferramos a algo? ¿Y por qué? Pero bueno, eso ya más que pensarlo, razonarlo de pronto, es fundamentalmente sentirlo. Y es lo que invita Rosalía, la universalidad de los sentimientos. Creo que va por ahí, humildemente creo. Sí, y esta búsqueda espiritual o poner en marco a la espiritualidad, que es algo que es lo que nos falta, ¿no? Digo, hoy me preguntaba mi marido, ¿por qué la espiritualidad? Porque nos falta. Entonces, ¿por qué hablar de la espiritualidad en un disco? Nos está faltando un poco eso, ¿no? Ese marco espiritual que se fue perdiendo por muchas cosas. Un poco lo que comentaba Hernán, la cotidianeidad, que nos vamos perdiendo en un montón de problemas, y estamos inmersos en el día a día y en la rutina, y no tenemos tiempo también para pensarnos nosotros. Creo que el disco es una búsqueda muy personal, es una búsqueda muy auténtica y muy sincera, pero bueno, pone en boga algo que para mí es esencial y que es la espiritualidad. Y bueno, para terminar un poco esta sección, la espiritualidad, esa que muchas veces parece perdida, no desaparece, se esconde, muchas veces se esconde. Bueno, se nos escondió bastante tiempo. Y a veces
a veces, aparece en el lugar más inesperado, como en un disco, como el disco Lux de Rosalía. Los invito a que escuchen Berghain, un poco para entender todo esto que contamos. Ya volvemos.